Ya. Buen día a todos y todas. Bueno, hoy tenemos el placer de contar con la profesora Carla Lanza, una colega que viene trabajando mucho desde la UBA y desde diversos espacios de investigación y de consolidación de lo que es nuestra disciplina. Les voy a presentar a Carla en la clase de hoy, que va a trabajar sobre el tema de las prácticas del lenguaje en el tratamiento psicopedagógico. Carla es magíster en Psicología Educacional de la UBA, es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, licenciada en Psicopedagogía de la Universidad de La Matanza, ¿es Carla? ¿UM? Morón, ¿O estoy... De de Morón, Morón. ok. Especialista en Ciencias Sociales con orientación en Psicoanálisis y Prácticas Socioeducativas de Flaxo, profesora adjunta interina de la Cátedra de Teorías y Técnicas del Diagnóstico Psicopedagógico, miembro del equipo de extensión universitaria, Educación y Psicopedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora, ICUBA, psicopedagoga en equipos de orientación y en espacios de atención clínica. Y es autora de diversas publicaciones sobre educación, psicopedagogía y prácticas inclusivas. Bueno, además compañera de nuestro curso y estamos muy felices de que hoy nos haya aceptado dar esta clase. Así que bienvenida, Carla. Bueno, muchas gracias, Andrea. Gracias también a todo el equipo de residentes del CESAC 13. Realmente para mí es un placer poder estar hoy acá. Recién conversábamos con Andrea. En general suelo participar de estos espacios escuchando, produciendo lecturas a partir de lo que comparten otras colegas, grandes maestras, colegas de trabajo en otras instituciones que veo presentes allí en el chat. Así que bueno, mucho de lo que voy a compartir tiene que ver con esos diálogos, con esos intercambios, con los procesos de formación que fui atravesando en las distintas instituciones que uno recorre, ¿no? Tanto de nivel superior como las instituciones de nivel que tanto nos enseñan respecto de los procesos de aprendizaje y también de los procesos de enseñanza. Y voy a compartir un pequeño material que preparé para la clase de hoy, para andamiar, ¿sí? Para que nos acompañe en este diálogo que vamos a intentar armar respecto de un recorte que tiene que ver con la práctica psicopedagógica, específicamente, ¿no? El tema cuando me invitaron allá por el mes de noviembre, diciembre al curso, le puse de título Las prácticas del lenguaje en el diagnóstico psicopedagógico, y en este último tiempo en el que fui preparando la clase me di cuenta que era muy ambicioso hablar de todas las prácticas del lenguaje, así que fui haciendo como una especie de zoom y un recorte para centrarnos en la escritura. ¿Sí? Esta clase tiene lugar en el marco de este curso más amplio que tiene por objetivo pensar el tratamiento psicopedagógico, el tratamiento, el diagnóstico, las intervenciones clínicas desde una perspectiva que venimos sosteniendo, ¿sí? Así como parte de la resistencia, que es la perspectiva que llamamos del marco epistémico relacional, ¿sí? Una perspectiva que hoy no es la dominante, que se presenta como alternativa, si se quiere, pero que estamos convencidas de que queremos defenderla, queremos ser sus embajadoras, y el parte del trabajo que venimos realizando desde la Universidad de Buenos Aires y otros espacios también de extensión universitaria, de investigación y de trabajo profesional, recoge muchas de las cuestiones metodológicas, epistemológicas y éticas en relación a la construcción de estas intervenciones. La hoja de ruta que tenemos para hoy está dividida como en 4 grandes momentos. En una primera instancia vamos a pensar juntas, juntos, por qué las prácticas del lenguaje en el tratamiento psicopedagógico. En un segundo momento vamos a trabajar en torno a algunas conceptualizaciones en relación a la lectura y a la escritura, focalizando, ¿no?, en las significaciones que estos procesos sociales y culturales tienen en esta época. Luego vamos a conversar respecto de algunas lecturas clínicas y finalmente vamos a
intentar llegar a un cierre que abre a posibilidades de trabajo con las escuelas y también con las familias. Yo les quiero pedir que, por favor, si alguien tiene alguna pregunta a lo largo de este tiempo compartido, active su micrófono o la envíe a través del chat para poder ir dialogando entre todos, conversando. Si en general yo suelo hablar rápido, es algo que trato de ir manejando, pero bueno, se nota, digamos, la pasión puesta en juego en cada clase a través del acelere. Así que bueno, vamos a comenzar. La primera cuestión que vamos a ubicar, sostenidas en muchos de los desarrollos que ha realizado en este último tiempo Norma Filidoro, vamos a comenzar a pensar por qué los contenidos escolares en el tratamiento psicopedagógico, ¿no? ¿Qué lugar damos a las prácticas del lenguaje en el tratamiento psicopedagógico? Y vamos a ubicar que metodológicamente, ¿sí? Ustedes vienen de una serie de clases pensando cuestiones epistemológicas, metodológicas y éticas, y vamos a pensar hoy metodológicamente el lugar de los contenidos escolares al interior de la clínica, ¿sí? Vamos a ubicar a los contenidos escolares como instrumentos clínicos en el tiempo de construcción de observables, ya en la primera clase y también en la segunda clase, tanto con Norma como con Patricia Enright, ustedes volvieron a trabajar sobre los 3 tiempos lógicos del diagnóstico psicopedagógico, y estos 3 tiempos que ubicamos también en el diagnóstico, en realidad podríamos decir que nos sostienen en todas las intervenciones, ¿no? Porque este proceso de construcción de observables es la forma, el modo de intervenir en la clínica, en tanto sostenemos que las intervenciones clínicas orientadas por una perspectiva ética tienen que ver con el modo en que vamos escuchando, en que vamos leyendo al sujeto, ¿no? Y desde allí, algo de esta escucha se juega en relación a las demandas de los niños, pero también de las familias y de las escuelas. Vamos a ubicar que los contenidos escolares metodológicamente nos permiten construir lecturas que a su vez están sostenidas en conceptualizaciones, y en este proceso, ¿no? Cuando nos consultan por un niño o por una niña, en general la demanda viene del lado de que podamos responder de qué recursos dispone un niño o una niña para leer, escribir o para hacer matemática, ¿sí? En las clases anteriores, y específicamente en la clase 1, ustedes trabajaron con estas 3 preguntas: ¿qué tratamos? ¿Para qué? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sí? Fueron llegando al lugar de ubicar que desde este marco epistémico relacional, ¿sí? Lo que tratamos no son síndromes, ¿sí? Sino que son relaciones entre sujetos, escenarios, contextos y diferentes objetos de conocimiento, y entre los cuales ubicamos a los contenidos escolares. Fueron ubicando también para qué, ¿sí? Tratamos estas situaciones y estas relaciones, y allí una respuesta a la que se llegó es para producir condiciones desde las cuales un niño o una niña pueda aprender. Y también fueron ubicando metodológicamente ese cómo, ¿sí? Orientado a los contenidos escolares puestos a jugar en el marco de la clínica psicopedagógica, ¿sí? Como nos ha enseñado Norma Filidoro, quitándoles ese velo de lo sagrado, ¿no? Siguiendo a Agamben también y poniéndolos a jugar ahí en el marco de la clínica psicopedagógica. Entonces vamos a ubicar que los contenidos escolares nos van a permitir producir lecturas respecto del modo en que los niños y las niñas se apropian de estos objetos de conocimiento, y también nos van a permitir leer, ¿sí? Las relaciones, las complejas relaciones que se van entramando en relación a los aspectos subjetivos, al cuerpo, al lenguaje, al sistema de pensamiento implicado en ese proceso de construcción del conocimiento, ¿sí?
este marco en el que nos sostenemos y que a la vez nos sostiene, ubica una posición constructivista respecto del modo de pensar el aprendizaje, y en esa misma perspectiva, ¿sí?, ubicamos también la función de la enseñanza como posibilitadora, ¿sí?, como aquella actividad social y cultural que ensancha, podríamos decirlo de este modo, lo que llamamos la zona de desarrollo próximo, ¿sí? En general, cuando nos referimos a este concepto, ¿sí?, suele haber algunas confusiones, ¿sí?, porque se cree que esa zona de desarrollo próximo es un espacio del niño, ¿sí?, o que es un espacio que el docente ofrece al niño, y lo que vamos digamos, a sostener a partir de pensar esta clase y las lecturas a las que vamos a ir llegando es que esta zona de desarrollo próximo, en tanto posibilidad de pensarla como una unidad de análisis, es un espacio intersubjetivo, ¿sí? Es un espacio intersubjetivo que se genera entre docentes y estudiantes, pero también entre las psicopedagogas y los niños en el espacio de consultorio al interior de la clínica. Lo podemos pensar de ese modo, en donde se van tejiendo relaciones que a veces son relaciones sostenidas en la ayuda, que en ocasiones son sostenidas en procesos más colaborativos, y que parte de lo que se construye en esa zona de desarrollo próximo, ¿sí?, luego se nos presenta como desafío para que de algún modo llegue a la escuela, ¿sí? Como decíamos inicialmente, en esta clase vamos a pensar las prácticas del lenguaje, y el recorte específico va a ser la escritura, pero antes vamos a ubicar que no podemos pensar en leer y escribir, ¿sí?, como dos actividades absolutamente disociadas, ni tampoco fundidas, ¿sí?, como durante mucho tiempo se lo llamó proceso de lectoescritura, ¿sí? Hoy los aportes ahí de la psicología cognitiva nos permiten ubicar la especificidad de cada uno de estos procesos, ¿sí?, tanto de la lectura como de la escritura, y también nos vamos a ir dirigiendo a pensar estos dos procesos que son sociales, que llevan años y años de cambiar su sentido a través de la historia de la humanidad. Vamos a permitir pensarnos en la lectura y en la escritura también como actividades que nos permiten aprender, ¿sí?, no en sí mismas, ¿sí?, no leer por leer, y escribir por escribir, sino como la lectura y la escritura son prácticas sociales que nos permiten a su vez construir otros conocimientos. En este sentido, lo que vamos a hacer es producir una torsión, si se quiere, ¿sí? Vamos a dejar de pensar por un ratito en la lectura y en la escritura como habilidades académicas. Esto quiere decir que son habilidades que aprendemos de una vez y para siempre, y que lo único que podemos hacer luego es chequear, ¿sí?, qué tanto se acomodan de acuerdo a lo que se haya establecido por leer o por escribir, y vamos a pensar en la lectura y en la escritura como prácticas sociales que adquieren además su especificidad al interior de cada disciplina, ¿sí? No es lo mismo leer historia, leer geografía, leer biología, leer lengua y literatura, ¿sí? La lectura e incluso la escritura va adquiriendo distintas configuraciones, ¿sí?, va tomando distintas formas de acuerdo a la disciplina puesta en juego, ¿sí? Pensemos qué nos pasa, ¿sí?, a nosotras, nosotros los adultos, en el momento de cursar alguna carrera, ¿sí?, ya habiendo egresado de los niveles obligatorios, no en el momento de inscribirnos a alguna carrera de grado o de posgrado, cómo tuvimos que ir reconfigurando estos procesos de lectura y escritura para orientarnos a formas específicas de producir estas prácticas del lenguaje en nuestra propia disciplina, ¿sí? Algo que nos sucede y que siempre nos pone en tensión, por ejemplo, en la clínica psicopedagógica, tiene que ver con la escritura de los informes, ¿no? De hecho, los distintos géneros, ¿sí?, textuales, las distintas tipologías textuales,
implican que dominemos ciertas habilidades, cierto vocabulario, ciertas formas, ciertos modos. Con lo cual, que sepamos leer y escribir en general no quiere decir que sepamos leer y escribir en los distintos dominios de conocimiento, ¿sí? Esto es lo primero que quiero ubicar. Para diferenciarlo de otras perspectivas, ¿sí? Que de repente evalúan a la lectura y a la escritura en tanto habilidades académicas que se aprenden de una vez y para siempre, ¿no? Y que no producen ahí otro tipo de intervenciones que tiendan a habilitar a esos otros modos de leer y escribir, ¿sí? Lo vemos mucho en la universidad, ¿no? En general es una problemática que se observa en adolescentes y en adultos. Muchas veces se demanda modos de leer y escribir académicamente que además no fueron enseñados, ¿no? Entonces esto también nos implica ahí en el lugar de correr, ¿no? A estas habilidades en tanto acabadas una vez que egresamos de la escuela, sino que las vamos perfeccionando, se van transformando a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Bien. Cuando nos consultan por algún niño o alguna niña, en general en proceso de alfabetización, ubicamos, ¿sí? Que las demandas respecto de la lectura, de la escritura, de la construcción matemática, en general está sostenida en los proyectos educativos de las escuelas, ¿sí? Que a su vez enmarcadas en un marco, valga la redundancia, más amplio, ¿sí? Entran en diálogo con lo que cada país denomina núcleos de aprendizaje prioritario. ¿Sí? En nuestro país, por ejemplo, los núcleos de aprendizaje prioritario que corresponden a las prácticas del lenguaje, ¿sí? Entendidas estas como hablar, leer, escuchar y escribir, fueron cambiando a lo largo de la historia y también a lo largo de la introducción de distintas perspectivas y el diálogo con las políticas educativas, es decir, de qué manera las distintas políticas educativas entienden el modo en que se configuran las prácticas del lenguaje, ¿sí? De hecho, si pensamos no hace muchos años atrás, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, prácticas del lenguaje no se llamaba prácticas del lenguaje, se llamaba lengua, ¿sí? En algún momento en la escuela secundaria se llamó lengua y literatura, ahora también, ¿sí? En el primer ciclo de la escuela secundaria, lengua es prácticas del lenguaje, pero en el segundo ciclo ya se llama literatura o lengua y literatura. Y esto tiene que ver con las distintas perspectivas, con los distintos modos de pensar a ese objeto de conocimiento, ¿sí? Que es la lengua, ¿sí? De qué modo la lengua... Perdón, Carla. Sí, estaba pensando, digo, yo transité en el espacio institucional escolar, digamos, con los cambios de paradigma, a partir del 2001 en adelante, ahí empieza, en provincia de Buenos Aires, empieza a reformularse esta idea, digamos, había una idea de estos paradigmas, de estas dimensiones, ¿no? Y todavía seguía siendo lengua hasta que en el 2008 los diseños curriculares ya plantean estas, en este formato, ¿no? De prácticas del lenguaje. Uh-huh. Así es, y esto tiene que ver con un enfoque que se llama el enfoque comunicativo, ¿no? Que tiene que ver con la lengua puesta en uso, ¿sí? La lengua puesta en juego. Entonces, desde esta perspectiva que plantea Ana Laura, ¿sí? Que, digamos, oficia con fuerza fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, sí, pero que se sostiene en un marco más amplio, que son los núcleos de aprendizaje de todo nuestro país, y este enfoque comunicativo ubica situaciones de enseñanza que de algún modo favorecen el aprendizaje de estas prácticas, y de estas prácticas que se consideran valiosas, que se consideran pasibles de ser transmitidas, que son consideradas un derecho, digo, la alfabetización sí es considerada un derecho, y desde este enfoque ¿sí? Ubicamos que en la escuela se van jugando distintas prácticas
que tienden no solo a que los niños, las niñas, los jóvenes sí puedan hablar, puedan leer, puedan escribir, sino que además de estas actividades, ¿sí?, puedan poner en juego procesos de construcción de ciudadanía, de cuidados del ambiente. Es decir, que en la escuela se juega más que leer o escribir un texto, y muchas veces hay niños o niñas que encuentran problemas, ¿sí?, para poder participar y apropiarse de estas prácticas, y en general es por estos niños por quienes nos consultan, ¿sí? Habitualmente, sí, las demandas que las escuelas nos formulan en primero, segundo o tercer año tienen que ver con que los niños puedan comprender y producir de modo oral, con que puedan leer y escribir, con que puedan reflexionar sobre la lengua, ¿sí?, en tanto sistema de representación, en tanto las normas que se ponen en juego y los usos en los distintos contextos. Y esto también fue cambiando, ¿no?, a lo largo de las distintas épocas. Para pensar esta clase me gusta ubicar una cosa muy personal, ¿sí?, que tiene que ver de izquierda a derecha con el cuaderno del primer día, la hoja del cuaderno del primer día de clases de mi mamá. La que está en medio es la hoja del primer día de clases de mi propio cuaderno. Y la última, la que está sobre la derecha, ¿sí?, es el cuaderno, el primer día de clases del cuaderno de mi hija, ¿sí? Así que por eso digo, todo el afecto y toda la pasión puesta ahí en la clase. Digo, si uno observa, ¿no?, qué se enseña en la clase de lengua en su momento, o de prácticas del lenguaje, ¿no?, en primer grado, vamos a ver ya con observar esta primera hoja del cuaderno que los enfoques son muy diferentes, ¿no? Vamos a ir ahora con más detalle al cuaderno. Si año 1967, el ejercicio número 2 que producen los niños, las niñas, en este caso mi madre, en primer grado, ¿sí?, son las vocales en cursiva directamente, ¿no? Vayamos ubicando también qué lugar para la cursiva hoy en nuestras escuelas, ¿no?, qué lugar para las escrituras también, ¿sí? Una debajo de la otra, pero no en el orden que conocemos habitualmente, ¿no? Si uno repara, ¿no?, primero la A, la U, la I, como si fuese, digamos que el trazado de la letra iba orientando respecto de cuál se enseñaba primero y cuál se enseñaba después, ¿sí? Este cuaderno de 1990, ¿sí? También la primera actividad que se presenta es picar, no sé si se llega a ver los puntitos del punzón, pero teníamos que picar la letra A y completar unos cuantos renglones, ¿sí? Y en el año 2019, ¿sí?, ya el cuaderno es otro, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, voy a regresar hacia atrás, ¿no? Digo, la letra de mi abuela, que le habrá hecho el cuaderno a mi mamá, la letra de mi mamá muy parecida, ¿sí?, también escribiendo en mi cuaderno. Y finalmente, ¿no?, si uno vuelve al año 2019, ¿a quién se le propone que escriba esa primera hoja de presentación del cuaderno, ¿no?, que es al alumno, ¿sí? Al alumno, respecto de la primera escritura, se lo convoca a escribir su nombre propio, ¿sí?, el nombre de la docente, el grado en el que se encuentra. Y la primera actividad tiene que ver con su propia vida, ¿no? De nuevo, aparece ahí el nombre propio como palabra segura, ¿sí? Aparece la edad, aparece una combinación, ¿sí?, ahí entre números y letras, entre cuestiones más icónicas relativas al dibujo. Y esto también nos da la pauta, ¿no?, de cuál es el enfoque que cada escuela. Por eso ahí me sostengo en las afirmaciones de Emilia Ferreiro, ¿no?, cuando dice que toda noción de alfabetización es relativa a su época, ¿no? También nos da la pauta, bueno, de qué se está proponiendo, por dónde va, hacia dónde se orienta esa producción, ¿sí? Y hoy nuestro campo se encuentra atravesado
por muchos debates que tienen que ver con la alfabetización, ¿sí? Enredados a su vez en cuestiones políticas, de las que creemos que no podemos estar ajenos, sino permanecer ajenos, ¿sí? No se trata, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, el lugar de estos discursos sostenidos en otras perspectivas que quizá ubicamos más del lado de la escisión, pero que a la vez ubicamos como necesidad de ponernos a dialogar, de conocer, de saber, de hacer jugar algo de estas propuestas, si se quiere, yo diría de origen más cognitivo, ¿sí? Porque en verdad hay propuestas orientadas a la alfabetización, ¿sí? Que se sostienen en marcos referidos, por ejemplo, a las perspectivas más ¿sí? Psicológicas, si se quiere, pero que en verdad, ¿sí? A lo que convocan es al desarrollo de prácticas educativas, ¿sí? Con lo cual lo que se termina jugando respecto del modo en el que se entiende la alfabetización, ¿sí? No está sostenido, ¿sí? en lo neuropsicológico, sino más bien en la cuestión didáctica, así que tiene que ver con, bueno, cómo enseñamos a leer y escribir. ¿Sí? Y hoy hay como hoy, o no solo hoy, sino que hace algunos años ya, una diva, ¿sí? Del momento, que es la conciencia fonológica, que ha venido como a revolucionar las discusiones respecto de los procesos de alfabetización, ¿no? Entonces escuchamos cosas como conciencia fonológica sí, conciencia fonológica no, no es buena palabra, no resultó en su momento, ¿por qué va a volver ahora? ¿Sí? Debates que muchas veces cuando uno repara en las notas periodísticas o escucha hablar especialistas en los distintos medios de comunicación, ¿no? En realidad no se encuentran tan ahí como fundados y es preciso detenernos, pensar qué es lo que se está diciendo, de qué modo, desde qué perspectiva se considera, ¿sí? El uso de la sonorización, ¿sí? Del sistema de representación de la lengua, ¿sí? Que en nuestro caso es el sistema alfabético, y desde allí, en todo caso, ubicamos la necesidad de dialogar, ¿sí? De dialogar, de traer este término para nuestro campo, de poder apropiárnoslo, de poder estudiarlo, de poder discutirlo, ¿sí? Y de poder pensar qué lugar tiene, en todo caso, la conciencia fonológica en relación a las prácticas de lectura, a las prácticas de escritura, ¿sí? Atravesadas por otros aspectos del lenguaje, como son lo pragmático, lo sintáctico, ¿sí? Lo ortográfico, el léxico, ¿sí? En relación a un proceso más amplio que tiene que ver con las prácticas del lenguaje y la construcción de significaciones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que se produce ahí un entrecruzamiento, ¿sí? Que no nos permite anticipar, ¿sí? Qué es primero y qué es después, ¿sí? Es como, más o menos como la discusión que se entrama respecto del huevo o la gallina. Bueno, no es la conciencia fonológica primero y la lectura después, o la escritura primero y la lectura después, ¿no? Se va armando ahí como una relación compleja que no nos permite determinar si es un prerequisito o no es un prerequisito, si hay que trabajar en programas y procesos de entrenamiento de la conciencia fonológica antes del ingreso a primer grado, ¿sí? Lo cierto es que ubicamos, ¿sí? Que nuestro sistema de escritura, en tanto sistema de representación, no es un sistema de codificación del lenguaje, ¿sí? Y nos paramos del lado de los desarrollos de Emilia Ferreiro, ¿sí? Especialmente hoy voy a seguir este material que es el ingreso a la escritura y a las culturas del escrito, a partir de esta pregunta, ¿no? Que se hace Ferreiro, que dice, ¿no será acaso que la fuerte identificación de un pueblo con su escritura nos indica que la escritura de una lengua
una vez consolidada, es mucho más que una técnica utilitaria, ¿sí? Ubico esta pregunta también para pensar en esa función de la escritura que nos permite conservar y transmitir la memoria, ¿sí? Los procesos históricos, nuestras propias vivencias y el modo en el que eso va teniendo su impacto, su correlato en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Ferreiro ubica este término, ¿sí? Que son las culturas de lo escrito, ¿sí? Ya no es relativo a un solo modo de leer y escribir, sino que ubica que hay distintas formas de leer y escribir, como decíamos al inicio de esta clase, pero que además no solo están sostenidas en el sistema alfabético, sino que también hay representaciones icónicas, modos en los que esas representaciones se combinan, y que además los niños y las niñas están en contacto con estas formas, ¿sí? de escritura, ¿sí? Con estos modos, con estos textos gráficos y no gráficos, ¿sí? Verbales y no verbales, desde muy temprana edad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo que pasa hoy con las etiquetas en los alimentos o los calendarios pegados en algún lugar de la casa o en las heladeras, ¿sí? o las agendas que en general algunos adultos todavía utilizamos, y cómo, ¿sí? Los niños desde temprana edad van conociendo, ¿sí? Que estas impresiones, estas marcas gráficas y no gráficas tienen algún valor para los adultos, ¿sí? Desde muy temprana edad, especialmente, ¿no? en ambientes en donde este tipo de contextos, en donde este tipo de información circula. Con lo cual, en el momento en el que los niños y las niñas inician esos procesos de lectura y escritura, se da no en el ingreso a la escolaridad de nivel inicial o a la escolaridad primaria, sino que se da mucho antes, ¿sí? Y sostenemos que estas culturas de lo escrito van reconfigurando nuestros distintos modos de conocer, ¿no? Vamos a ubicar, si bien ahora vamos a ir llegando a pensar un poco más la escritura, vamos a ubicar que la relación entre la lectura y la escritura es una relación compleja, que implica que se pongan en juego diferentes procesos cognitivos, ¿sí? En el caso de la lectura vamos a pensar que es un proceso interactivo, un proceso de interacción entre un lector y un objeto cultural, como puede ser un libro, una historieta, un mapa, ¿sí? Un calendario. Es un proceso en el que, y acá estoy siguiendo a Carmen Fusca y a Emilia Ferreiro también, ¿sí? En el que se ponen en juego procesos de muestreo, de selección, en donde el lector va realizando, ¿sí? Algún tipo de anticipación respecto de qué es aquello que va a leer, en donde se van produciendo inferencias, ¿sí? Distintos procesos de comprensión, y un proceso en el que necesariamente, ¿sí? Tiene que haber todo el tiempo una especie de corrección respecto de aquello que vamos leyendo, ¿sí? Es como esos procesos de reorientación que vamos sosteniendo cuando leemos, también cuando escribimos, ¿no? En este proceso, ¿sí? de lectura hay distintos modos en los que nos vamos acercando a la vez a comprender, ¿sí? Esto lo sabemos muy bien porque hay pruebas que hoy, digamos, se dedican a evaluar estos aspectos, ¿sí? Qué tipo de comprensión presenta un niño o una niña frente a un texto, si es una comprensión más literal, si puede producir inferencias, si puede establecer alguna lectura más crítica al respecto, ¿sí? Y a la vez, ¿no? Vamos viendo cómo este tipo de comprensión, si no es que se comprende de una vez y para siempre un texto, sino que a la vez esos procesos de comprensión se ven resignificados también al interior de cada disciplina, ¿no? Si seguramente hoy ponemos un texto en pantalla de física o de química, bueno, a menos que alguien ya sepa o tenga algún conocimiento previo al respecto, nos va a llevar un tiempo poder comprender a qué se refiere.
Vamos a ubicar también que la escritura, ¿sí? Decíamos, no tiene que ver con un sistema de codificación de la lengua, ¿sí? Sino que vamos a decir que la escritura es una práctica social, que es un sistema de representación del lenguaje, ¿sí? Acá estoy siguiendo también a Eduardo Martí, a Emilia Ferreiro, ¿sí? Y vamos a pensar ya en la escritura y en las diferencias que nos presenta una perspectiva y la otra, ¿no? Si pensamos que escribir tiene que ver con desarrollar algún tipo de habilidad para escribir o codificar, ¿sí? La enseñanza y el aprendizaje de la lectura y de la escritura se van a sostener en la adquisición de una técnica, ¿sí? Si me voy a ver si puedo irme para atrás para volver a los cuadernos, ¿no? Acá podemos ubicar claramente, ¿sí? Cuál es el enfoque que se va sosteniendo, ¿sí? En esos momentos respecto de cómo se concibe el objeto, ¿sí? La actividad de escritura, en donde las relaciones entre los elementos están predeterminadas, ¿sí? Seguramente muchos de nosotros recordemos en nuestra escolaridad esos ejercicios de combinación de sílabas, de escritura de renglones, cuando nos equivocábamos alguna palabra, ¿no? Y entonces nos mandaban a escribir 3, 4, 5 renglones de la palabra que en la que habíamos cometido algún error. Y vamos a oponer a este modo de comprender a la escritura como un código, otro modo que tiene que ver con pensarla como un sistema de representación, ¿no? En donde ya pensamos un proceso al sujeto en el marco de un proceso activo, teniendo que hacer un movimiento para apropiarse de ese objeto, para reconocer de qué manera esos elementos y esas relaciones se van reconfigurando en función del mensaje que se quiere transmitir, y cómo en estos sistemas de representación encontramos distintas formas, ¿sí? De representar aquello que queremos decir, ¿sí? Ya sea a través de ideas o a través de significados, ¿sí? Vamos a ubicar también que la escritura, ¿sí? Nos remite a distintos modos de significar la realidad, que se inscribe en el espacio y que la escritura tiene una permanencia, ¿sí? Nos permite su recuperación, a diferencia del lenguaje oral. Vamos a ubicar también que nos apropiamos de los sistemas de escritura a partir de la interacción y la puesta en juego de prácticas sociales con otros, y vamos a ubicar también algunas características de nuestro sistema de escritura, que es un sistema alfabético, respecto del cual se dice que es bastante transparente, ¿sí? A diferencia del idioma inglés. Esto es importante ubicarlo y reconocerlo porque mucha de la literatura y muchos de los manuales o técnicas para evaluar la lectura y la escritura están realizados en función de estudios en el habla inglesa, ¿sí? Con lo cual ahí tenemos algunas diferencias para tener presentes, porque nuestro sistema alfabético tiene otras características, ¿sí? Y lo que vamos a ubicar también es que en nuestro sistema no hay una correspondencia término a término entre las marcas gráficas y los sonidos, ¿sí? Si no, pensemos, por ejemplo, qué pasa con el modo en que se utiliza la C, ¿sí? La S y la K, ¿sí? Cómo suenan con cada una de las vocales, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la U cuando está al lado de una G y no suena, ¿sí? O con la H, ¿sí? Podemos ubicar también cómo hay digamos, palabras que tienen distintos significados y que se escriben igual, ¿no? Por ejemplo, la palabra vino del verbo venir y la palabra vino de la bebida, con lo cual no es tan cierto, ¿sí? Que si yo ubico una correspondencia término a término entre las marcas gráficas y los sonidos, voy a poder comprender qué es lo que se está diciendo, ¿no? Esto tiene que ver también con la semanticidad, con lo otro que ubicábamos respecto de la relación compleja de nuestro sistema de escritura en relación a lo pragmático, a lo sintáctico, ¿sí? Y a los
distintos elementos que se van reconfigurando para poder pensarlo. Bien, vamos a ubicar, solo para enunciar, algunos interrogantes que se plantean las investigaciones de Emilia Ferreiro y equipo respecto de el lugar de la conciencia fonológica en los procesos de lectura y escritura, ¿no? Se lo plantean como una pregunta genuina, ¿sí? Si es necesario reconocer previamente los fonemas en las producciones orales para reconocer los mismos en el texto escrito, si la conciencia fonológica es una condición para alfabetizarse o es una consecuencia del aprendizaje de la lectura y la escritura, en relación al material que los niños y las niñas ponen en juego, y se preguntan también qué tanto se benefician, ¿no?, de los entrenamientos en conciencia fonológica, tanto adultos como niños, en procesos de alfabetización. ¿Sí? Los estudios que desarrolla Emilia Ferreiro y que están en su mayoría contemplados en este material que les decía sobre las culturas de lo escrito, en general ubican que la mayoría de estos estudios, ¿no?, que dicen que sí, que la conciencia fonológica es un prerequisito para el aprendizaje de la lectura y la escritura, lo primero que comienzan haciendo es dividir a los niños en lectores y prelectores, ¿sí? Es decir, si uno indaga sobre esas investigaciones, encuentra que este tipo de investigaciones, por ejemplo, dividen a los niños que leen de los niños que no leen, y entonces allí hacen este tipo de pruebas que tienen que ver con aislar sonidos, reconocer unidades, identificar rimas, ¿sí? Analizan las respuestas correctas e incorrectas, ¿sí?, pero no los procesos constructivos a la hora de pensar las respuestas que van dando. Las evaluaciones en su mayoría están hechas en contextos orales, pero también traspolan resultados al aprendizaje de la escritura, y como les decía antes, muchas de estas investigaciones fueron realizadas en habla inglesa, con otras características absolutamente diferentes a las nuestras, ¿sí? Bien, bueno, en general, ¿sí?, todos estos manuales nos hablan de algunos niños, ¿sí?, como tenemos allí en la foto que está a la izquierda, ¿sí?, dispuestos, ¿sí?, uno podría decir, bueno, sonrientes, pareciera ser que hasta estaba escribiendo y prestando atención, pero los niños que llegan a nuestros consultorios, ¿sí?, distan mucho de estos niños que nos presentan los manuales, ¿sí? Y vamos ahora con todo este recorrido que seguramente, digo, voy rápido también, no solo por una cuestión de tiempo, sino porque quienes nos encontramos acá llevamos un tiempo en la profesión y seguramente mucho de esto lo debemos manejar. Por eso ahora quiero, sí, tomar este tiempo para detenernos en una lectura clínica, ¿sí?, que recorto a partir del trabajo con Lucas, entre primer y segundo año de su escolaridad primaria, ¿sí?, un niño que llega a la consulta en diciembre de 2020. Ubiquemos allí el contexto, ¿sí? El primer contacto es a través de la fonoaudióloga que lo atendía en ese momento. ¿Ustedes? La perdieron, chau. No, chau. Hasta aprender. No sé si, no sé si fue un error o era para la clase. No, creo que fue un error, ahí silencié. Bueno, vuelvo. La fonoaudióloga se contacta en ese momento y me dice, está conmigo desde los 2 años y medio, es un niñito que vino con serios problemas en el lenguaje, fuimos trabajando con la familia y ahora puede decir, tiene algunas fallas fonológicas, pero va bien, trabajamos mucho con la escuela porque se escapaba de la sala. Hay algo de lo subjetivo en el aprendizaje que no termina de enganchar. Quiero que lo veas, ¿no? Este observable lo recorto a partir de el contacto que hace la fonoaudióloga, ¿sí? Las primeras entrevistas con la familia,
La mamá ubica, es el mimado de la familia, nos tienen locos a todos, a los abuelos ni te cuento. Cuando le decís que no a algo, se enoja y te pega, pero entiende todo. A mí me llegó a arrancar un mechón de pelo. El padre se enoja y lo reta, pero después hace como que se olvida y lo vuelve a hacer. Es un genio con los números, se sabe todo. Nosotros trabajamos en casa y nos saca los papeles y pregunta, ¿qué número es este? Se lo decís una vez y ya se lo acuerda. Y el papá ubicaba algo así como el tipo es revivo porque te dice 2 o 3 numeritos y te saca hasta los calzones, te compra con eso. Siempre viene conmigo a la iglesia y el cura lo adora porque pasó de no hablar a cantarse todas las canciones. Canta y baila, pero al punto que no para en el momento de la oración. La semana pasada lo tuvimos que sacar, ¿sí? Nos encontramos allí con un niño que no termina así de armar borde, que hay, ¿no? Uno se detiene en estos observables y observa ahí como una especie de indiferenciación, ¿no? Como con el cuerpo ahí del otro, ¿sí? Un niño a la vez que queda alienado, ¿sí? Que queda atrapado ahí en los significados que circulan, ¿sí? En los objetos de conocimiento que circulan en la casa, mamá y papá eran contadores, ¿no? ¿Qué tipo de cuestiones puede hacer con los números y qué fascinación causa en estos adultos, ¿no? El papá dice, te dice 2 o 3 numeritos y te saca hasta los calzones, te compra con eso, ¿no? A la vez, un niño que aparece como todo el tiempo fuera de escena, ¿sí? Se escapa de la sala, lo sacan de la iglesia, ¿no? Y una escuela que, entre otras cosas, ¿sí? Ubica también que es un niño que varias veces al día quiere ir al baño, a lavarse las manos, que quiere salir al recreo, jugar al fútbol o irse con la mamá, un niño que al decir de la maestra es necesario recordarle que no debe gritar en el aula, que en el vínculo con pares les quiere preguntar cómo están, los abraza y los aprieta fuerte, ¿sí? Una docente que ubica que hay que reforzar el tema de la adaptación de límites y el no, ¿sí? Que ubica, ¿sí? Allí como perdido entre todas las cuestiones conductuales en las que queda tomada, que se trabajó en el reconocimiento del sonido de las letras, un niño que responde bien al decir de esta maestra a las actividades de conciencia fonológica, pero que no escribe por sí mismo, un niño que la escuela ubica, que no copia al dictado y que al copiar del pizarrón omite o sustituye excesivamente letras fuera de contexto, ¿no? Esto era algo de lo que compartía, de lo que decía la escuela. Bien, ¿venimos bien? Sí, bien, por ¿Sí? acá ¿Con bien. el tiempo? Bien, bueno, cualquier cosa, si hay alguna Tiempo pregunta. quedarían 10 minutos y después las preguntas, pero bueno, también podés extenderte Bueno, y dejar menos. Sí, voy sí, podemos avanzando. usar 15, 20 y después preguntas, 20 minutos para preguntas, está bien, no hay problema. Bueno, bien, voy avanzando un poco más para situar algunas de las preguntas que yo me hacía en este momento al recibir a este niño, ¿no? Un niño respecto del cual se recortaban un montón de cuestiones conductuales y que había mucho para trabajar ahí con esa familia en torno a la construcción de legalidades, ¿no? Yo decía un niño que no había, en el que no leían, ¿sí? Y no podía él tampoco armar ahí como un borde respecto del cuerpo de los otros, ¿sí? El contacto entre su cuerpo y el cuerpo de los otros, y a la vez en un momento, ¿no? Yo decía, llega la consulta en diciembre de 2020, ¿sí? Allí ya saliendo del aislamiento
obligatorio en un contexto, ¿no?, de pandemia, pero con muchos cuidados todavía, ¿sí? Ya había, digamos, posibilidad de circular por distintos contextos, algunas escuelas habían abierto sus puertas, ¿sí? Y un tema muy recurrente que también se daba en la consulta, ¿no? Un niño que solía abrir la puerta y escaparse directo al baño y todo el tiempo repetía que quería comer jabón, ¿no? Había un tema ahí con salir del consultorio, salir del aula, correr hacia el baño, a lavarse las manos, ¿sí? Y lo que todo el tiempo repetía es quiero comer jabón, ¿sí? Quiero comer jabón, y muchas de las intervenciones tenían que ver, ¿no?, con este momento de escaparse, de salir, de correrlo. Imagínense ustedes un niño que en un consultorio, en donde además hay un montón de otra gente en la sala de espera, ¿no? Yo ahí corriendo detrás del niño al baño, que enseguida llegaba, abría la canilla y tenía una habilidad maravillosa, porque no sé cómo hacía, empezaba a desplegar papel, el papel tisú para secarse las manos, ¿no?, en cantidades enormes, ¿sí? Es decir, no había corte de ningún tipo. Bueno, o algunos cortes sí había, pero en general esto era lo que se presentaba ahí como a trabajar. En ese momento yo me preguntaba, bueno, ¿en qué condiciones se apropia Lucas de los distintos objetos de conocimiento? ¿Cómo intervenir, ¿no?, entre esos tiempos que empezaba a ubicar la escuela y las temporalidades subjetivas? ¿Qué apoyos podía poner en juego para que pudiera escribir, ¿sí?, a través de otros, a través mío, a través de la maestra, a través de la familia, y a la vez qué apoyos lo iban a sostener posteriormente en la escritura por sí mismo, que era un poco lo que estaba demandando la escuela? Y finalmente, cómo armar ahí el trabajo con la escuela y con la familia. Lo que empiezo a ubicar frente a este desborde es el trabajo con los contenidos escolares, ¿sí? Inicialmente, por ejemplo, para empezar a poner algo de control respecto de la cantidad de papel que se desplegaba cada vez que salía corriendo al baño, ¿no?, fue empezar ahí como a medir, bueno, cuánto, ¿no?, con el sistema de numeración y una regla a mano, bueno, cuánto papel podemos sacar para secarnos las manos cada vez que vamos al baño, que era una cuestión como ahí muy recurrente. Y se empiezan a trasladar estas cuestiones a la escuela, ¿sí? Entonces ahí ya empieza a haber un movimiento y una construcción de una legalidad que se sostiene en algo, ¿no?, que hasta ese momento aparece como una legalidad tercera, ¿sí? Que bueno, podemos sacar la cantidad de papel que nos dice la regla, o que marcamos en la regla, o en la banda numérica. Y Lucas empezó a sentirse tomado en algún punto, ¿sí?, por la propuesta de la escuela, una escuela de un barrio de clase media, del conurbano bonaerense, con una escuela católica, ¿sí?, en donde tenían religión como materia y se trabajaba mucho respecto de la cuestión del comportamiento y demás, y entonces empezó a decir cosas como, me porto bien en la escuela porque te ve, él decía, el pirusato, ¿sí?, era el Espíritu Santo, y los ángeles, ¿no? Y entonces, ese día, puntualmente, me quiso dibujar, ¿sí?, al Espíritu Santo y a los ángeles, y escribió algo como lo que se ve, escribió esto que está acá en la diapositiva, ¿no? El dibujo, ¿no?, ahí la representación icónica del Espíritu Santo y de los ángeles. Y empieza a aparecer algo, ¿no?, a partir de este trabajo con la escuela, con los contenidos escolares, inicialmente en relación al sistema de numeración, pero con la demanda de que produjera por sí mismo algo que él quiere contar en el espacio de trabajo clínico respecto de lo que pasa en la escuela. Y a partir de ahí yo empiezo, ¿no?, como si fuese unos ovillos de lana a tirar, a traccionar, ¿no?, de esto que él trae, y empezamos a producir distintas situaciones de escritura y de dibujo, ¿sí?, hasta ahí muy sostenidas en el dibujo, y que todo el tiempo, ¿no?, seguían siendo, digamos, o todo el tiempo irrumpía la cuestión del escape al baño y comer el jabón.
Entre otras cosas, ¿sí? Lucas era un niño que siempre llegaba a la consulta cantando la canción Me matan limón de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. No sé si la ubican, yo la tengo en la diapositiva, pero no la voy a pasar porque ya nos vamos a ir mucho de tiempo, ¿no? Esto era habitual, ¿sí? Abríamos la puerta del consultorio, ¿no? Y cantando me mata el limón, ¿sí? Un día yo decido cantar con él, ¿sí? Siempre me alegraba, lo festejaba y demás. Un día me pongo a cantar, me interrumpe y me dice, te mata el jabón, ¿sí? Ahí aparece algo diferente, ¿sí? Que yo digo, tomo, lo voy a buscar ahí para leer y también para escribir, y por qué no, para poner en juego algo de la conciencia fonológica, ¿no? Que había sido una de las demandas que surge desde la escuela, que ubica como importante para producir el trabajo en relación a la alfabetización, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿por qué no ir a buscarlo ahí, ¿no? En ese juego entre el limón, el jabón y esto que irrumpía ahí todo el tiempo, en una época además muy particular que tenía que ver con los cuidados extremos frente al coronavirus, y le digo, entonces podemos cantar, en vez de me mata el limón, me mata el jabón, ¿no? Y entonces Lucas ahí ubica, sí, me mata el jabón, si lo comes, no, para las manos, si no, te mata. Y de ese encuentro, ¿sí? Casi que en el pasillo del consultorio, surgió esta letra, ¿sí? Que Lucas produce, ¿sí? Es un fragmento de una de las escrituras. Esta es la escritura que produce, no solo en esa sesión, sino que esto nos llevó un trabajo de aproximadamente 2 meses, poder construir toda esa letra, buscar la música y después cantarla, y la canción decía algo así, ¿sí? A la izquierda están las escrituras que él produjo y a la derecha está lo que sería una especie de traducción, ¿sí? La canción decía algo así como, no hay que comer el maldito jabón, aunque Messi o el fideo hagan gol, ¿sí? Además, un niño que tenía intereses respecto del fútbol, ¿no? Y empieza ahí a ubicar, ¿no? Uno lee la letra y, por supuesto, hay muchos desplazamientos, digo, hay una vacilación, un ir y venir en relación a la temática, pero lo que ubico y rescato ahí como productivo, ¿no? Es el interés en la lengua escrita y ya ese trabajo, ¿no? De poder producir y de tomar este sistema de representación para decir algo que él venía sosteniendo, pero de otro modo, ¿sí? Bueno, después el estribillo, ¿sí? En vez de decir me mata el limón, era me mata el jabón, me olvidé un montón, ¿no? Todo esto, digamos, en palabras suyas, me lo puse en la boca otra vez, ¿sí? Y después repetía otra vez, otra vez. Yo decía, estas son algunas de las escrituras que él fue produciendo, ¿no? Si nos detenemos como a hacer un análisis más formal de la escritura, lo que podemos encontrar es un niño que se encuentra ahí vacilando por momentos entre una hipótesis silábica y por momentos, ¿no? Produciendo ahí lo que se llaman alternancias grafofónicas, ¿sí? Que es lo que Ferreiro en el último tiempo de su estudio ubica como ese periodo de transición, ¿no? Ella le dice el eslabón perdido entre la etapa silábica y la etapa alfabética, ¿sí? Ese proceso que se produce en donde los niños y las niñas van alternando, ¿sí? Distintos aspectos, pero de la misma sílaba, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, ¿no? Yo digo, bueno, solo para tomar una modo de ejemplo, la palabra jabón, ¿no? Digo, ahí ubico una escritura silábica, ¿sí? Silábico-alfabética, pero hay distintas alternancias que se van produciendo, ¿sí? Tanto con eje en la vocal como con eje en la consonante. Y como hay palabras de uso más frecuente, ¿sí? Que aparecen sin errores, ¿sí? Que sin embargo es más difícil escribir, porque uno diría, bueno, es la palabra gol, ¿sí? Digo, ahí no hay posibilidad de armar hipótesis silábicas, sin embargo está bien escrita. Messi, ¿sí? La palabra Messi también ahí
si bien podemos decir, bueno, le falta una S, ¿sí? Sin embargo, la puede tomar, ¿sí? La escritura de la palabra montón también, cómo aparece ahí completa, y también cómo muchas de las palabras, ¿sí?, que van rimando aparecen también, ¿no? El otra vez, y la extensión de la vocal en la canción, ¿sí?, cómo va ahí reconociendo, ¿no? Si bien pone OAT, ¿sí?, las letras, hay ahí como un desorden con pertinencia, ¿sí? OAT ses, ¿sí?, sería otra vez, pero se va produciendo algo de ese reconocimiento del sonido puesto a jugar en otra situación, que es una situación ahí comunicativa, y con un sentido y con una intencionalidad para el otro, ¿no? Por supuesto que además esta canción después la cantó en la casa, la cantó en la escuela, y por un tiempo más la seguimos cantando todas y cada una de las sesiones, pero lo que quiero decir Perdón, antes Carla, de que ir... ahí pide la Sí, palabra Ana Laura. ¿Vos querías decir algo? Porque levantó sí. la mano ahí. Ay, perdón, Sí, no lo vi. sí, en realidad estaba pensando en la canción, ¿sí? Sí, En la canción, en la música, en la melodía, digamos, cuánto también ayuda porque es una melodía que marca mucho, digamos, y acompaña, ¿no? Pensaba en este trabajo y en estas relaciones, digo, pero cuánto apoyo en la melodía. ¿Qué pensando en eso? Porque es una canción, en la melodía es muy pegadiza y marca, y es muy llevadera en este sentido, y remarca estas terminaciones en lo que tiene que ver con la conciencia fonológica, porque porque me encanta el tema, además, pero que sí, eso como que marca muchísimo. Digo, digamos, cuánto también favoreció esto, ¿no? La sonoridad digamos, en este trabajo y en este proceso de relaciones que hizo este niño. Siempre yo me acuerdo de cuando mi hija era chiquitita, que le leía una poesía, que era un cuentito, y que marcaba mucho la cuestión de la sonoridad, y eso era, digamos, repensado, y era después lo repetía, y esto, ¿no? Que en el jardín de infantes es algo que, bueno, ¿no? Las entonaciones, todo esto como, digamos, aporta a esta construcción. sí, totalmente. Ana Laura, disculpa que no vi que me levantaste la mano, porque tengo como varios carteles que voy despejando para ver el power. Pero sí, esto que vos decís, ¿no? Que es lo que se llama los juegos psicolingüísticos, ¿no? Que tiene que ver con esa reflexión metalingüística sobre el lenguaje. Y bueno, y en este punto no voy a avanzar un poco más para decir que no alcanza solo con que analicemos el producto final y con que veamos que, bueno, qué escritura es silábica y qué escritura es alfabética, sino también cómo ahí la escritura, así como el sistema de numeración permitió poner un borde, un corte a la cantidad de papel que se desplegaba cada vez que se iba a lavar las manos, digo, la escritura introduce también otras legalidades, ¿no? Las canciones también, sus propias legalidades, ¿no? Que las palabras tengan que sonar, ¿no? ¿Por qué la escritura de una canción? Bueno, porque hay algo del orden de la palabra segura que, digo, que él tenía que dictar en este proceso, ¿sí? Que voy a ir un poquito acá, ya quizá como para ir cerrando, ¿no? Este proceso que se da, que es un proceso que describen Flowers y Hayes en el año 1996, y que es un modelo, digamos, que plantea la psicología cognitiva para pensar cómo nos disponemos a escribir un texto, ¿no? Yo hoy decía cuando iniciamos la clase, bueno, es la zona de desarrollo próximo que se va configurando en tanto espacio intersubjetivo entre un niño y un adulto, ¿no? Cómo estos procesos que son recursivos a la hora de escribir un texto involucran distintas actividades, y él necesitó, ¿no? de este acompañamiento, por un lado en la planificación, ¿no? En relación a lo que tenía que ver con organizar esas ideas, ¿sí? Que irrumpían, ¿sí? Y que muchas veces tenían que ver con ciertos desbordes, ¿no? Cómo
armar ahí algo con él que ubicara esta serie de ideas en la producción de un texto. ¿Qué procesos se ponen en juego en lo que se llama el proceso de textualización, ¿no? Que es volcar todas esas ideas al papel, en donde se ponen en juego aspectos motores, aspectos sensoriales, de nuevo, aspectos semánticos, sintácticos, pragmáticos, ortográficos, ¿no? En donde ahí la reflexión sobre la lengua se agudiza. Por eso digo, escribir la canción así como hoy la presenté fue un proceso de aproximadamente 2 meses, ¿sí? De volver y revisar y cada estrofa y ver, ¿no? Y él estaba especialmente preocupado de que las palabras tenían que rimar, ¿no? Cuando él dice, aunque Messi o el Fideo haga un gol, ahí se le presenta una duda, ¿no? Entonces yo empiezo como a indagar, bueno, pero ¿por qué? No, porque el jabón, me decía. Es decir, él ubicaba que lo otro que había dicho, pero que rimaba, no estaba en relación con lo que venía sosteniendo del jabón, pero después decidió dejarlo igual, ¿no? Porque rimaba y porque además eran sus ídolos. Y cómo este proceso, ¿no? De planificación, de textualización y de revisión, ¿no? Volvía a empezar en cada encuentro. Si era, bueno, a ver, ¿qué escribimos en el encuentro pasado? Vamos a ver la escritura. ¿De qué manera? Ahora intentamos cantarla, ahora ponemos la música, la revisamos, ¿sí? Volvemos, ¿no? Esta revisión que nos permitía mejorar, si se quiere, ¿no? En el sentido de poder seguir reflexionando sobre lo que estaba escrito y los aspectos que allí se habían puesto en juego. Y este proceso, ¿no? Que tiene que ver con acompañar ahí las operaciones recursivas involucradas en la producción de texto, se trasladó a la escuela, por ejemplo, en donde la maestra empezó a ubicar, que algunas docentes lo hacen, ¿sí? Que se llama seño te cuento, le dicen, algunos lo hacen, en esta escuela no lo hacían, y entonces en esta escuela empezamos a ubicar como necesario, que tal vez para que Lucas pudiera escribir, era necesario ubicar una situación en donde alguien le tuviese que contar algo al otro, ¿no? Que la escritura no tuviese que ver con la copia del pizarrón o la producción autónoma descontextualizada, que a Lucas se le presentaba como descontextualizada, y entonces ahí, ¿no? Por ejemplo, esta fue una foto que me mandó la maestra, digo, 28 de marzo, escribo, me olvidé, ¿sí? Que de nuevo, ahí aparece el me olvidé como en la canción, ¿no? Esto fue después de que escribió esa canción, me olvidé el chipá y la Coca-Cola, ¿no? Es decir, el modo en el que se fue apropiando de este sistema de escritura, el modo también en el que el sistema de escritura nos permite analizar cómo se va enredando el lenguaje, cómo se va poniendo en juego el sistema de pensamiento, ¿no? De un niño que se mostraba primero como sin borde, vacilante, ¿sí? Y cómo la escritura va acotando, va imponiendo sus propias legalidades, y después nos permite extenderlo, ¿sí? Y producir ahí otras intervenciones. Y con esta ya cierro y abrimos a preguntas. Ahora sí me apareció una mano de Elba. Digo, otra cuestión que aparecía recursivamente, ¿no? Eran como preguntas todo el tiempo que irrumpían en la clínica y en la escuela, ¿no? Entonces era, ¿cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu perro? ¿Cómo se llama Lionel? Era todo el tiempo, ¿no? El escape, el tema del jabón y cómo se llama. Eran como secuencias, ¿no? Que lo sostenían a él en esa escena frente al otro. Y de mucho trabajo de conversación con la maestra, lo que se nos ocurrió fue que él pudiese escribir todas estas preguntas y también las respuestas, y que entonces cada vez que nos preguntaba a la maestra o a mí cómo se llama tu papá o cómo se llama tu perro, ¿sí? Tuviese la necesidad de ir a buscar a un cuadernito, ¿sí? En una carpetita donde estaban todas estas preguntas y todas estas respuestas, y entonces ahí lo que decíamos nosotras era como una especie de servicio de tercerización, ¿sí? De triangulación de la respuesta. Es decir, ya no era ni la maestra ni yo quien poseía ese saber respecto de cómo se llamaba, ¿no? El papá, el perro, Lionel Messi, dónde vendían hamburguesas. Digo, eran como varias preguntas que aparecían con mucha frecuencia que ahora habían quedado acotadas, ¿sí? Eso que aparecía así como desbordador había quedado acotado
en una carpeta. Entonces, cuando nos decía, ¿cómo se llama tu perro? Bueno, entonces ahí era, bueno, a ver, Lucas, la carpeta, que además la carpeta iba y venía entre el consultorio y la escuela, se armó ahí como una especie de espacio de transición, y ahí empezamos a introducir algo que tenía que ver con la lectura, ¿no? Porque ahí no solo había que abrir la carpeta, ¿sí? Y ver cualquiera de las hojas, ¿sí? Sino que además había que leer qué decían las hojas para encontrar la respuesta. Entonces digo, ahí en este correrse del lugar del saber, que muchas veces, ¿no? nos cuesta, es una intervención que tenemos que poder ahí pensar, armar con otros, ¿no? Tanto la maestra como yo, ubicamos que esta carpeta nos iba a servir para poder introducir otras de las legalidades en relación a las prácticas del lenguaje que se jugaban no solo en la escuela, sino también en el espacio de la clínica. Bueno, digo esto y ya le doy la palabra a Elba. Quise encontrar alguna frase para cerrar, que nos dejara como pensando qué es esto de trabajar ahí escuchando al sujeto, el tiempo, ¿no? Porque este que yo cuento así como corriendo en 1 hora y 10, fue un trabajo de 2 largos años y medio con Lucas, ¿sí? Y que todavía continúa, ¿sí? Y tenemos mucho más para trabajar y para seguir profundizando con Lucas, con la escuela, con la familia, ¿no? Me sirvió esta frase de Vincent Desprez, creo que se pronuncia así, en un libro que se llama Habitar como un pájaro, que dice, hay una verdadera gracia en avanzar así, en puntas de pie, a pasos pequeños, para no dañar las cosas y los seres. Es una ciencia de la singularidad que encanta el mundo, desplegando con delicadeza y elegancia otras artes de vivir y nuevas maneras de pensar. Y el mundo deviene más complejo, más difícil de aprender, desde luego, pero tanto más rico y apasionante. Así que con esta frase ahí sí cierro y le doy la palabra a Elba. Primero que nada, bueno, gracias a todo el equipo, ¿no? A Andrea, por esta clase tan hermosa, también a Carla, por la invitación que nos hace. Carla, me encantó pensar cómo las actividades o las propuestas que se fueron construyendo ante el desamparo del niño y también un poco de la psicopedagoga, qué hago, cómo construimos ese entre nos. Hubo producción de subjetividad, evidentemente, ¿no? En este niño. Y también me gustó pensar, que me abre así a pensar, en que la cosa binaria de o lo constructivista o la conciencia fonológica se pueden ir engarzando, y me parece, a ver, no sé qué decís, Carla, que en este niño fueron apareciendo pensando en la zona de desarrollo próximo y cómo lo piensan a lo mejor los psicolingüistas, ¿no? Que desde de la psicolingüística, como lo piensan como la conciencia fonológica, como zona de desarrollo próximo entre el lenguaje oral y el escrito, una cosa así, con la intervención del educador, del psicopedagogo, del adulto que pueda, ¿no? Y también cómo se puede leer, cómo se fue apropiando este niño de las escrituras, y también desde el punto de vista de la psicolingüística se puede ver que algunas palabras, como gol, como Messi, ya las tenía guardadas él y las pudo producir desde lo que llamaríamos la ruta visual, desde la psicolingüística. Y otras las va construyendo, como construimos todos cuando comenzamos a leer y escribir, desde la ruta fonológica. Entonces, construcción de subjetividad, borde, legalidad, ese manual, mirá lo que digo, esa escritura manual de la carpeta que iba y venía, que me parece que construyó ese borde y esa subjetividad. Así que si hay una discusión entre no al constructivismo o no a la conciencia fonológica, me parece que se pueden ir engarzando y nada de lo binario, todo, nada,
me parece que se puede dar. Nada, eso. Así que te agradezco un montón porque me llevo a seguir pensando y acá veo muchas compañeras del SAOP que estamos seguramente pensando en alguno de los pacientes, como Vanessa, Noelia, bueno, Silvia, que también trabajó en el SAOP, pensando justamente en nuestros pacientes. Así que gracias, Carla. No, gracias a vos, Elba, por el comentario y ahí por los comentarios que van llegando también en el chat. A ver, yo personalmente creo que no, que frente a la urgencia no tiene sentido ni caer en dogmatismos, ¿no? Ni conciencia fonológica sí, ni no, si es un prerequisito o no lo es. Digo, lo cierto es que se fue desarrollando en el encuentro y creo que me quedo con eso, ¿no? Con esa posibilidad. A ver, ¿es necesaria la conciencia fonológica para aprender a leer y escribir? Sí, es necesario. Digo, si no tenemos una representación metalingüística del sonido, ¿sí? Se dificulta el proceso. Ahora, ¿viene antes, viene después? Bueno, me parece que digo, la prevención respecto del riesgo es, bueno, a ver, por más programa de conciencia fonológica que implementemos desde el nivel inicial, ¿sí? Muchas veces la escritura no tiene que ver con esto, no tiene que ver con otras temporalidades, con el sistema de pensamiento del que dispone el sujeto, con cuestiones vinculadas al lenguaje, ¿no? Cuando Lucas ubica, bueno, te, me, mata el jabón, ¿no? ¿A quién mata? Vos, a mí, había como todavía, ¿no? Un yo ahí como muy vacilante. Entonces, frente a estas cuestiones, digo, ahí el contenido escolar, bueno, como recorte, como unidad de análisis que nos permite leer al sujeto y los debates, bienvenidos sean siempre y cuando nos permitan intervenir, digo, para caer en la reproducción ahí de fórmulas y demás, no, pero sí, digo, me parece que la clínica, por eso la frase de Vincent Desprez, digo, me parece que ilustra cómo pienso la clínica, porque es esto, es a pasos muy pequeños, ¿sí? A saltitos como de pajarito, ¿no? Que uno después tampoco puede anticipar o advertir, bueno, cómo va a terminar. Digo, yo cuando digo, bueno, vamos a cantar la canción, no sé en qué, no sabía en qué iba a terminar. Podía ser algo de ese día o el trabajo que se armó, que creo que posibilitó ahí ensanchar la zona de desarrollo próximo y también posibilitó que la maestra saliera como de esa cuestión de leer conductas, ¿sí? Para empezar a tomar algo de los recursos que se trabajaban en la clínica y empezar a darle otros significados a esas conductas que aparecían en la escuela. Entonces ya no era, uy, otra vez preguntando lo mismo, ¿no? Porque esto era otra cosa que aparecía. Me pregunta siempre lo mismo, todo el tiempo interrumpe y pregunta, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu perro? Entonces digo, bueno, que la maestra también pudiese tomar este lugar de triangular el saber, bueno, mira acá la enciclopedia, digo, ¿no? Ahora hay como un trabajo más de apertura y estamos viendo esa posibilidad de que esa carpeta se abra para otros, ¿no? Como con cosas que se pregunta el aula. Todavía no lo logramos, pero bueno, vamos como pensando, ¿no? Preguntas recurrentes, así como ellos trabajan todavía con las palabras seguras, que son todos los carteles y demás que están pegados en las aulas, bueno, estamos viendo ver si se puede armar algo así como una carpeta que sea para todos. Pero estamos en ese proceso, nos quedan algunos encuentros. Gracias, muchas gracias. Bueno, a ver. Perdón, quería aprovechar, ya que estamos hablando de esto que vos decías, Carla, em, que me pareció muy interesante el poder como hacer este raconto en relación a las posturas y los fundamentos, ¿no? De estas posturas constructivistas, que por cierto también tienen sus investigaciones, no es que no hay evidencia del trabajo desde esta perspectiva, hay evidencia y hay investigación. Pero quería compartirles solo chiquito un artículo. Nosotras en el Centro de Salud hacemos unos talleres de alfabetización. Y buscando material encontré un material de Uruguay, de una colega uruguaya que se llama Alejandra Balbi, que trabaja mucho desde la perspectiva de intervenciones basadas en evidencia
Les comparto el artículo solo un cachito, no para que lo leamos, por supuesto, porque es imposible. Este es el trabajo, no sé si se alcanza a ver ahí el título. ¿Se alcanza a ver? Sí, ¿Ok? Que me pareció interesante. ¿Por qué lo traigo? Porque ellas lo que hicieron fue indagar intervenciones armadas en medios angloparlantes y cómo esas intervenciones podían o no dar resultado en medios hispanoparlantes de niveles socioeconómicos bajos, ¿no? Ellas trabajan desde la perspectiva de las neurociencias, de la neuropsicología, ¿sí? Y me pareció interesante solamente ir a el resumen final, donde ellas encuentran que no se encuentran correlatos directos de eficacia de esos programas preparados en medios hispanoparlantes, perdón, angloparlantes, en medios hispanoparlantes, ¿no? Cuando van a la conclusión, ponen en resumen, a ver, esperen que no pone chiquitito. El presente estudio se centró en examinar la eficacia de una intervención en alfabetización basada en evidencia en niños hispanoparlantes con riesgo lector de niveles socioeconómicos vulnerables. Una de las preguntas centrales que motivó el estudio fue indagar si una intervención diseñada a partir de principios basados en evidencia proveniente de estudios de investigación con participantes angloparlantes también es adecuada para mejorar habilidad de alfabetización en hispanoparlantes. Aunque los participantes de nuestra intervención mejoraron significativamente en sus habilidades de conciencia fonológica, escritura, fluidez y comprensión, estos resultados solamente pudieron ser adjudicados en forma específica a nuestra intervención con respecto a habilidades de rima y parcialmente a habilidades de comprensión. En línea con investigaciones pasadas, nuestros hallazgos señalan la necesidad de tomar en cuenta los contrastes de los sistemas de escritura de español y en inglés, así como el perfil cognitivo de niños con necesidades socioeconómicas vulnerables en Latinoamérica para explicar resultados inconsistentes en el impacto alcanzado por intervenciones en alfabetización realizadas en países anglo e hispanoparlantes. ¿Sí? Nada, lo pongo, esperen que pongo dejar de compartir. Esperen, no sé ahora cómo hago, ahí está. Nada, me pareció interesante traerlo porque es algo que se está discutiendo. Quiero que como que tomemos dimensión de que al interior de las distintas líneas de trabajo se discute la dislexia, se discute, o sea, es algo que está como en debate. Y me parece interesante en ese sentido actualizarse y me gustó mucho todo el raconto y la explicación de la postura que hiciste, Carla, pues fue clarísima para entender después desde dónde la intervención en consulta y desde dónde vos fuiste tomando la lectoescritura, sin desconocer que obviamente los sonidos, las letras, por supuesto que están en danza. El asunto es que el niño tiene que pensar en una conciencia fonológica cuando va a tratar de escribir y ahí empieza a descomponer los pequeños sonidos del habla porque quiere escribir algo, si necesito primero saber los sonidos para después poder hacer eso, que es parte de la discusión. Y me parece interesante ponerlo sobre la mesa, como decía Elba, tratando de integrar las distintas visiones y comprenderlas, interiorizarse, pero sí con alguna vigilancia epistemológica de qué es lo que uno está haciendo y desde dónde, que eso me parece interesante tomarlo en cuenta y bueno, y lo que vos trajiste, que es lo comunicativo del lenguaje, que me parece piola tomarlo. Así que eso. bueno, gracias, porque estos espacios siempre enriquecen, nos ayudan a pensar, a revisar lo escrito, a volver sobre nuestra clínica y bueno, un placer también formar parte de este ciclo y encontrar a maestras y compañeras ahí entre los asistentes. Genial. Quedan 2 minutitos si hubiera alguna pregunta más, porque me agarró un pedazo de tiempo. No sé si alguien más tenía algún comentario o pregunta. Bueno, ahí te están agradeciendo por el chat. Sí, algo que me quedé pensando, aprovecho los 2 minutos, algo entre lo que decía Elba, ¿no? Respecto de las miradas, ¿no? De
la posibilidad de la congruencia y esta apropiación, ¿no? del código lectoescrito, ¿no? Que implica todo desde lo subjetivo también un proceso diferente a la descarga inmediata, ¿no? Y todos los tiempos de espera que este niño tiene que realizar y todos los niños tienen que realizar, ¿no? En este proceso. Entonces era como que se me iba cruzando mucha cuestión ahí, muchas variables a poner en juego. Sumamente interesante el planteo. Bueno, gracias. ¿Cuántos mimos? Ahí estoy. Hoy me voy así inflada. Bueno, si les parece, estamos, no hay más preguntas. Millones de gracias, Carla, fue hermosa clase. Obviamente la tenemos grabada para después volverla a escuchar y detenernos en las partes que querramos. Y bueno, y después, Carla, si te parece que hay algo más por ahí que quedó en el Power o cosas que no pudiste compartir por el tiempo y si te parece importante que transmitamos, lo podemos mandar por mail a las colegas y así pueden profundizar o en texto que te parezca. ¿Sí? Sí, tal vez digo, este material de Ferreiro, que ya tiene algunos cuantos años, las culturas del escrito, digo, me parece ahí hay como también un entrecruzamiento de perspectivas y de estudios que se hicieron con la Universidad Nacional de La Plata, que me parecen como enriquecedoros para pensar, ¿no? Esto que ella plantea como ese eslabón perdido entre el periodo silábico y el periodo alfabético, el lugar de la conciencia fonológica también al interior de los enfoques psicogenéticos, así que ahora puedo compartirles el material porque lo tengo todo digitalizado, así lo hacen circular. Espectacular, buenísimo. Bueno, muchas gracias y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Gracias. Gracias, Hasta luego. Carla. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Chao, todas. muchas Chao, gracias. chao. Gracias, Isaac, gracias, Carla, a todas. Bueno, hermoso, Carla estuvo espectacular. Muchas Buenísimo. gracias. Bueno, me quedé para